Bueno, bienvenidos a la segunda mesa de esta tercera jornada de la semana de encuentros del CEAPAT. Os queremos comentar que ha sufrido unos cambios de última hora, ¿vale? Por lo que la información que tenéis en el programa pues no está actualizada correctamente. Soy Laura Fernández Gil, terapeuta ocupacional del CEAPAT. Me voy a autodescribir para las personas que nos están viendo. Voy con un jersey verde, falda negra, pelo suelto con flequillo de color rojizo. Por aquí arriba hay canas que no se ven y llevo un pendiente y estoy acompañada de dos personas que ahora voy a pasar a presentar. Lo primero que quiero decir es que desde aquí deseamos una pronta recuperación a una de nuestras invitadas, Elizabeth Heiler, que por temas de salud no puede venir. Y os animo a que consultéis su proyecto, Sillas Voladoras, y esperamos poder contar con ella en unas futuras ediciones de esta semana de encuentros. Bien, pues nuestros ponentes presentes son Juanjo García Hernández, fundador, director de Innovación y Calidad de la Fundación Segunda Parte, que lleva 14 años trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente o en principio personas que han sufrido daño cerebral adquirido, aunque creo que estáis trabajando ya con otros colectivos y ahora nos contarás. Y con Cristian Suárez Enríquez, que es técnico en el Departamento de Tecnologías Accesibles de la Fundación 11 y que nos va a contar acerca de su experiencia, sobre todo adaptando videojuegos. Al finalizar esta mesa pondremos también una entrevista grabada con nuestro tercer invitado, que no puede estar por un motivo mucho más... está recogiendo un premio por su proyecto Yes We Sail y hablaremos con Daniela Anglada, ¿vale? ¿Podéis pasar a describiros, por favor, para nuestra audiencia? Pues buenos días, muchísimas gracias a CEAPAT por contar con nosotros. Soy Juanjo, voy con unas zapatillas negras, un pantalón vaquero, un polo azul y el poquito pelo que me queda es moreno. Y encantado de estar por aquí. ¿Llevas barba? Sí, sí, debajo. Y Cristian, ¿te describes, por favor? Yo llevo unas zapatillas de color negro, unos vaqueros de color negro también, un jersey de color azul, tengo el pelo corto y llevo barba corta. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar para centrar un poquito la charla, que también va a versar sobre la accesibilidad, en este caso más en actividades deportivas y de ocio y tecnologías, ¿vale? Quería que nos contarais cómo habéis llegado a centrar vuestra actividad profesional en estos campos. Por ejemplo, en tu caso, Juanjo, ¿cómo nació la fundación? Y en tu caso, Cristian, si desde el inicio ya entraste a trabajar en el Departamento de Tecnologías Accesibles de Fundación 11 o cómo llegaste a ello. Perfecto. No sé si quieres empezar tú, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, pedirles disculpas a las Ilse, que hablo muy rápido, que me perdonen si me quieren matar en algún momento de la intervención. Y comentar que yo de base soy maestro de pedagogía terapéutica o educación especial y luego a raíz de la pandemia me hice el máster en accesibilidad universal en la Universidad de Jaén y surgió la oportunidad de enrolarme en las filas de Fundación 11 en el Departamento de Tecnologías Accesibles. Y ahí trabajamos varios proyectos relacionados con tanto a nivel de videojuegos como con telefonía móvil, con electrodomésticos, y todo versa en comprobar la accesibilidad que tienen estos productos y darles propuestas de mejora a las diferentes compañías que nos piden soporte y asesoramiento. El proyecto de videojuegos nació ya hace 5 años. Nosotros no hacemos videojuegos accesibles, lo que hacemos es evaluar videojuegos a raíz de una metodología que hemos creado partiendo de la norma 301-549, que supongo que aquí la conocerán perfectamente. A raíz de esa metodología se analizan los diferentes parámetros de cada videojuego en función de cada perfil de discapacidad. Eso nos permite clasificar los videojuegos en función de a qué perfil de discapacidad le viene mejor.
Eso hace que tengamos un catálogo de casi 100 videojuegos donde un usuario con discapacidad visual sin resto visual puede saber qué videojuegos se adaptan a sus necesidades. La base de esto está en que nos centramos en las necesidades del usuario y no en los problemas que tiene. Eso es lo importante. Porque al final la discapacidad que tenga un usuario hasta cierto punto nos da igual si el entorno está bien adaptado. Y eso es lo que se busca en diferentes videojuegos. Habéis dicho que hacéis una valoración del videojuego en su versión comercial, entiendo, sí. Y asesoráis sobre adaptaciones para que puedan jugar a ese videojuego, independientemente que según la guía sea como el más conveniente a esa discapacidad que tiene. Si nos la pide la compañía que ha desarrollado el videojuego, por supuesto que le damos asesoramiento para mejorar esos parámetros de accesibilidad del videojuego. Pero a nivel de usuario particular, si os pide alguna... Por supuesto, asesoramos también en función de sus necesidades y sus gustos, porque no hay que olvidar que al final los videojuegos son una parte de ocio, aunque últimamente también se usa a nivel terapéutico, pero su principal base es a nivel ocio. Entonces te tienes que centrar también en qué gusto tiene el usuario, ¿no? Pues no lo vas a poner a jugar un videojuego que no le gusta, aunque cumple con los parámetros de accesibilidad necesarios para su perfil de discapacidad. No tiene ningún sentido. Tiene que haber un equilibrio entre los dos parámetros. Volveré al uso terapéutico del videojuego ahora. En eso no controlo tanto, pero... Bueno, pero seguro que algo nos aportas. ¿Nos cuentas cómo nació Fundación Segunda Parte, Juanjo? Pues por supuesto. Primero, me interesa mucho lo que hacéis, ya charlaremos fuera de cámaras, porque estamos nosotros con la WeBalance y seguro que hay sinergias. Sin problema. Pues mira, Fundación Segunda Parte nació porque en 2005 empezamos a desarrollar actividades fisiodeportivas en CEADAC, en un centro aquí de la Casa del Inserso, en fase subaguda. Entonces las personas con daño cerebral querían hacer deporte cuando eran altas y seguir con una vida activa y saludable. En 2011, después de 6 años de experiencia en fase subaguda, montamos con 6 deportistas un club deportivo que teníamos actividad 4 horas a la semana. Eso fue creciendo y en 2021, tras la pandemia, que fue un momento de inflexión para mucha gente, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el modelo o íbamos a desaparecer. Ahí es cuando pasamos de ser un club deportivo a ser Fundación Segunda Parte y como bien decía, ya no solo trabajar con personas con daño cerebral, sino con todo lo que es daño neurológico, ya sea neurodegenerativo, adquirido o de nacimiento, como la parálisis cerebral. Y con lo que buscamos ahora es un cambio sistémico. Nosotros no podemos llegar a mucha más gente con daño cerebral, independientemente de cuál sea la patología. Entonces lo que tenemos que buscar es formas de aumentar esa demanda de actividad y que toda la gente con daño cerebral pueda saber los beneficios que le reporta el deporte para mejorar su salud. Y por otro lado, aumentar la oferta. Con esta aumentando la oferta lo tenemos que hacer formando a profesionales, que igual que tú y yo a lo mejor podemos ir al polideportivo o al gimnasio más cercano a nuestra casa, porque una persona con un daño neurológico no puede ir porque no hay un profesional formado. Y en todos los casos que sea posible tenemos que fomentar que esa actividad sea inclusiva, que hay personas con y sin discapacidad disfruten la práctica deportiva, que no se queden fuera los familiares esperando. Y todo esto hablado con la investigación y con un aval científico, evidentemente, que es otra de las cosas. En el equipo de trabajo está compuesto por 3 doctoras, yo estoy también con el doctorado y eso nos interesa muchísimo, investigar sobre los efectos que tiene la actividad físico-deportiva en la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Al hilo de lo que has comentado, ¿no? Un poco de la sinergia entre el videojuego y demás, ¿no? Todo el uso terapéutico de, bueno, pues de las nuevas tecnologías, de los videojuegos que ya existen. Concretamente se ha usado mucho, ¿no? La tabla Wii o el Balance y demás. Claro, para hacer que esas herramientas sean accesibles, haría falta, ¿no? Colaboración también entre fundaciones como la tuya, Fundación 11, vuestros departamentos, los fabricantes o diseñadores incluso, no sé si... Afortunadamente cada vez la accesibilidad tiene un papel más relevante, ¿no? Y eso es muy importante porque
los diferentes desarrolladores de videojuegos se están dando cuenta que tienen un nicho de mercado que no están atendiendo. En España somos 4.500.000 personas casi. Entonces es un nicho de mercado que si no atiendes convenientemente son clientes que pierdes. Y aunque solo sea por ganar dinero, que pongas en valor la accesibilidad, pues a nosotros, las personas con discapacidad, nos viene bien, ¿no? Sí, es verdad que a nivel conciencia también es verdad que hay un desarrollo muy grande, que cada vez las compañías tienen más conciencia de lo importante y lo necesario que es la accesibilidad, porque nadie está exento de necesitar la accesibilidad en algún momento de su vida, porque al final la accesibilidad es un bien común para todos, no es algo que se tiene que acotar solo a la discapacidad, sino que es algo que en algún momento todos tiramos de la accesibilidad. Entonces que también entre en el mundo de los videojuegos, que es un mundo relativamente nuevo en relación a otro nicho de mercado diferente, pues es importante, ¿no? Vosotros sí que estáis haciendo investigación y por tanto publicáis un poco resultados. ¿Vosotros desde Fundación 11 tenéis también...? Desde Fundación 11, el tema del proyecto Gali Videojuegos, tenemos un catálogo donde publicamos todos los análisis de accesibilidad que hemos hecho. Y en función de esos resultados, pues vamos enseñando diferentes videojuegos, pues 2 videojuegos al mes aproximadamente, mostramos la accesibilidad que tienen y hacemos recomendaciones en función de los diferentes perfiles. Sí, para nuevas versiones, entiendo, y demás. Muy bien. Durante los años de experiencia que lleváis, que son más de, había dicho 14, pero son 20. Casi 20, y en tu caso habías entrado, si no recuerdo mal... 4 añitos en fundación y luego como maestro pues unos 4 o 5 más. Durante toda vuestra trayectoria, tanto personal como profesional, ¿habéis notado estos cambios, entiendo, ¿no? En la sociedad, tanto en el uso, pero en la visibilidad de que existen estas adaptaciones o este trabajo que se está haciendo para llevar la accesibilidad también en estos campos del ocio y del deporte? ¿Cuál es el avance más grande que habéis visto? ¿Cuál creéis que es el que falta todavía? Faltan muchísimas cosas, como todo. Al final, por mucho que se evolucione, siempre queda algo por hacer, porque si no, no habría evolución. Entonces, sí es verdad que ha habido avances, como en todos los parámetros de la sociedad, donde ha habido avances en relación a cómo se apuesta por el ámbito de la discapacidad y la accesibilidad, donde cada vez hay más visibilidad y más altavoces para dar a conocer los diferentes proyectos y las diferentes formas de interactuar con determinados productos. Y sí que es verdad que no se puede comparar la situación que vivimos hoy con la que se vivía hace 10 años, porque no tiene nada que ver. Concretamente en el ámbito de los videojuegos ha habido un repunte enorme desde que han visto que realmente la accesibilidad, hay muchos jugadores que no tienen discapacidad y usan parámetros de accesibilidad dentro del videojuego. Entonces se están dando cuenta que no es algo acotado solo al ámbito de la discapacidad, y esa evolución se nota cada vez más en los videojuegos, ¿no? ¿Qué parámetros serían esos? Pues depende, cada videojuego se centra en unos parámetros u otros, pero en principio pues el que se incluye subtitulado, y no solo por los diferentes idiomas, las diferentes versiones del videojuego, que se incluya la posibilidad de ralentizar las acciones, que a mí me viene muy bien porque mi capacidad de movimiento es más limitada que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, que incluyan esos parámetros de forma progresiva y que vean que está teniendo uso, que no es algo que lo pones como algo, un añadido, sino como una propuesta de valor real, siempre es positivo. Un plus al uso del videojuego, claro, de manera convencional. Antes se ponía como un plus, como un añadido, y ahora se está viendo como algo básico y primordial para el desarrollo de un videojuego. Por ejemplo, tenemos de las hojas parte 2, que es el videojuego más accesible actualmente que hay en el mercado, que posteriormente veremos un poquito en qué destaca ese videojuego, y ya les comentaré por qué ese videojuego ha sido el espejo para muchos otros estudios en relación a la accesibilidad, ¿no? ¿Y en tu caso? En mi caso, cada vez hay más material adaptado, más material deportivo adaptado.
pero sigue siendo bastante caro porque como hay mucha menos demanda, el precio no baja. Después, en nuestro caso, lo que utilizamos es mucho material de psicomotricidad, de aprendizaje en niños, de personas mayores, que es mucho más fácil de acceso. Y después, ahora mismo estamos también trabajando con material de apoyo de bajo coste, como es la impresora 3D, que además hay un proyecto que estamos haciendo en común con CEAPAT muy interesante y que pues me imagino que si nos da tiempo hablaremos de él. Y con eso también pues material, digamos, deportivo convencional, pues lo pueden utilizar las personas, en este caso con daño neurológico. Después, a lo que es accesibilidad de instalaciones deportivas, que es otra de las cosas que nos preocupa, todos los centros deportivos municipales cumplen la normativa, o todos los deportivos o gimnasios cumplen la normativa, pero creo que no piensan en la persona. Les falta, tú metes un vestuario adaptado dentro de un vestuario, pero si es un vestuario masculino y yo tengo un ictus y me tiene que llevar a cambiar mi madre, ¿en qué vestuario me cambia mi madre? Si eso tiene que pasar por medio del vestuario masculino o tengo que ir al femenino. Bien, entendemos que cumplimos la normativa, pero esa normativa se adapta a la realidad. Y después, por otro lado, lo que tenemos que concienciar a la sociedad es que si hay plazas de aparcamiento cerca de una entrada a cualquier sitio para personas con discapacidad, no es que no dejo aquí el coche un momentito o es que hay 4 plazas libres, no, es que a lo mejor hay 4 plazas libres porque vienen 4 personas a dar una clase. Claro. Si tú estás un momentito, la persona no sabe si vas a estar 3 horas, una, o tienes la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad para movilidad reducida. Es horrible. Y después otra de las cosas también nos pasa con los vestuarios. El vestuario no, es que a mí me cuesta mucho cambiarme porque soy una persona mayor, aunque no tengo discapacidad, pero utilizo el vestuario para personas con discapacidad. Y el que viene con discapacidad, ¿qué hace? ¿Dónde se cambia? Vamos en algunos casos a los mínimos, ¿no? Sí. Necesitas una cabina adaptada y a lo mejor luego la realidad del centro es que van más de una persona y necesitas un espacio más grande. Y el coste que lleva también adecuar en sí. Edificios de nueva construcción, pues eso a lo mejor está más contemplado, pero bueno, están haciendo reformas a lo mejor más. Sí, pero por ejemplo, y personas sin discapacidad que como les viene mucho mejor porque tienen más espacio utilizar el vestuario para personas con discapacidad, te lo utilizan y no hay ningún control. No, igual que en las plazas de aparcamiento, que puede haber un día que llegue un policía y ponga una multa, pero en el día a día no ocurre eso y lo vemos a diario. Sí, entonces eso es concienciar a la sociedad. Efectivamente, en todos los aspectos. Bien, quería preguntaros acerca de algún caso concreto, como habías comentado que nos ibas a contar de un videojuego, y si hay alguna cosa que crees que todavía no está adaptada y que sería susceptible pues de hacerlo accesible. Bueno, partir de la base que en el ámbito de los videojuegos no solo se adapta el software, se adapta el hardware, y las diferentes compañías como PlayStation o Xbox tienen mandos adaptados para personas con discapacidad. El último ha sido Access de PS5, que tiene la particularidad de que es totalmente personalizable. Es decir, tú puedes modificar todas las teclas del mando, las que te vengan mejor en función de tu tipo de movilidad y demás. Y además también podemos usar productos fabricados en 3D para adaptarnos al mando convencional, que a nivel de precio, un mando convencional y el mando adaptado... ¿Hay una diferencia? No, en el mundo de los videojuegos actualmente no. Es el mismo precio por un mando y otro, en el caso de Access, por ejemplo. Entonces, que se tenga esa conciencia de no te lo voy a poner más caro por el simple hecho de que tengas discapacidad, también es positivo, porque es lo que comentaba el compañero, ¿no? Conciencia de que independientemente de que tengas o no discapacidad, a mí lo que me interesa es que tú juegues a mi videojuego y disfrutes de la experiencia, ¿no? En función del caso que comentabas, The Last of Us es el videojuego más accesible del mercado. Actualmente tiene más de 60 medidas de accesibilidad que los puedes activar por preajustes de accesibilidad auditiva, visual o motora, para que no tengas que activarla una por una, sino que son preajustes que los activas automáticamente.
Y una vez que empiezas a jugar ya están Correcto. guardados y demás, ¿no? Como si hicieras un perfil de Predeterminado, jugador. sí. Ujú. Haces un perfil de mis necesidades. Que luego estás jugando y necesitas medidas extras, las puedes activar desde el menú también. Y lo sorprendente de este videojuego es que tenemos la conciencia de que la accesibilidad hace que el producto sea feo. Y no tiene nada que ver. A nivel visual el videojuego es una locura. Es súper bonito, súper estético y además es accesible. Por lo que la accesibilidad no está reñido con que algo sea feo o bonito. Es funcional y además estéticamente es muy bonito. Entonces es el espejo donde muchas de las compañías que están ahora apostando por la accesibilidad se miran, ¿no? Preajustes para determinados perfiles de discapacidad, que puedas configurar totalmente los botones, que puedas cambiar los colores del personaje, que puedas activar o no el subtitulado, que puedas o no tener preajustes hápticos para que las personas sientan en el mando lo que está pasando en el videojuego. Los tutoriales cada vez más simples para personas con discapacidad intelectual. Pues todo eso es positivo, ¿no? Que ese videojuego es el culmen de la accesibilidad a día de hoy, pero de aquí a unos años van a haber videojuegos que lo superen seguro. Ujú. Y además permitirá jugar a personas con o bien distintas necesidades o personas que tengan y no tengan necesidades. Es irrelevante. Yo he jugado Exactamente. partidas con amigos que no tienen ninguna discapacidad y les he ganado, y no porque haya activado la accesibilidad. Porque Porque es la mejor. accesibilidad no me da ventaja en relación al videojuego. Sí, es verdad que hay algunos parámetros que sí que te da ventaja, porque hay algunos parámetros que es literalmente donde pongo el ojo, pongo la bala, pero para eso hay que ir matizando también a nivel de cómo activar esos parámetros, porque a nivel competitivo, por ejemplo, no ves a personas con discapacidad compitiendo en el mundo de eSport. Eso es uno de los debes que tiene la industria. Me comentabas, ¿qué es lo que tienen que mejorar? Pues ese punto. Sí, visibilizar, ¿no? También... No solo visibilizar, aparte de visibilizar el mundo competitivo de los eSports, es un mundo donde actualmente se están moviendo cada vez mayores cantidades de dinero. Y ver a una persona con discapacidad que gane un gran torneo, a día de hoy no se está viendo. ¿Pero por qué? Porque se tiene miedo a que esos parámetros de accesibilidad te den alguna ventaja. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Desde Gary Videojuegos Accesibles no apostamos por hacer unos paralímpicos de los videojuegos. Apostamos porque todos podamos jugar en las mismas condiciones. Que si mis parámetros de accesibilidad me dan alguna ventaja, se regule de tal manera que esa ventaja quede neutralizada y que juguemos todos en las mismas condiciones. Entonces eso es uno de los debes que se tienen que ir trabajando de forma progresiva. Pues sí, muy interesante, y además también sería una manera de, bueno, ya no sé si nos meteríamos en temas de ganarse la vida, ¿no? Y demás, pero bueno, sería como otra salida profesional, ¿no? Un sí, jugador por supuesto. profesional que pueda ser Por una supuesto. persona Por supuesto. con habilidades en videojuegos. En tu caso, ¿algún caso concreto de alguna adaptación que hayáis hecho o alguna herramienta que todavía no está y se está demandando que se adapte? Pues tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un chico que Teleco, que tuvo un ictus, que ha hecho unas adaptaciones maravillosas con su bici. Luego veremos el vídeo. Y después ahora lo que estamos trabajando con parte del equipo de CEAPAT es con impresora 3D para las adaptaciones del material. Sorpresa. Y si nos quieres contar y un poquito de alguna. Te cuento un poco. Pues esto es una canaleta, imita por ejemplo lo que podría ser una canaleta de bocha. Lo que ocurre que nosotros, por ejemplo, en los centros de neurorehabilitación, en los hospitales, trabajamos en sesiones de media hora, 3/4 de hora. Montar una canaleta para jugar una partida de bocha se nos iba el tiempo. Y que no tenéis el espacio tampoco físico a lo y mejor. muchas veces no tenemos el espacio y la gente a lo mejor no sabe el reglamento. Con
con esta canaleta hecha con impresora 3D, al final jugamos una especie de bocha y podemos jugar una actividad más lúdica y dándole variantes y añadiendo componentes cognitivos, que a nosotros nos interesa mucho, y además estamos jugando con distintos tipos de agarre en función de la funcionalidad de la persona, y es una de las cosas que estamos probando y que está teniendo bastante buena aceptación. Y después estos son enganches palmares para picas. Este fue un primer modelo, la mano parética se mete ahí y se engancha, porque hay gente que a lo mejor no tiene fuerza o capacidad para agarrar la mano, pero sí para mover el brazo, entonces con esto podemos levantar la pica. Este modelo, que es uno de los primeros que se diseñó, era cuadrado y hacía daño al agarrar y además también al meter la mano. Este nuevo modelo al final permite que todos los dedos estén bien apoyados, se sujeta con velcro y se puede ajustar a cualquiera de las manos, y ahí ya sí que podemos levantar con mayor facilidad. Se nos ha ido el velcro y está teniendo muy buenos resultados, y al estar redondeado no se clava en la mano y no producen molestias a los deportistas. Y además pues son de muy bajo coste, muchos de ellos ya están de accesibilidad gratuita para que cualquier persona que tenga una impresora 3D los pueda utilizar, que es uno y que de los luego los pueden utilizar en otros entornos, entiendo. Sí. Ya no sé si tanto como a lo mejor llevarlo a un gimnasio normalizado, si sería uno de los siguientes pasos, que alguna adaptación pues pase un poco, ¿no?, en los entornos un poco más terapéuticos adaptados, guiados, y que las personas los incorporen también en su día a día, ¿no? Sí, estos a lo mejor no tendrían suficiente fuerza para agarrar una mancuerna, pero desde luego trabajando con un equipo transdisciplinar en que luego terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, técnicos de taller y CAFIT trabajamos de la mano, desde luego que 4 cabezas o 6 cabezas y más con visiones profesionales distintas vamos a sumar para que haya muchos más productos de bajo coste y que cada uno pueda después pues ir modificando y adaptando a lo que decía el compañero de las capacidades que tiene la persona para ello, y los gustos deportivos, evidentemente. Con esto que comentas de los usuarios, entendemos que, claro, os dan un feedback muy importante en el uso de las adaptaciones en las que trabajáis, pero ¿están incluidos de alguna manera en la detección de alguna necesidad o en el diseño de alguna necesidad? El caso que has comentado de Raúl y que ahora veremos, quizá también un poco, ¿no?, por su experiencia como ingeniero, que también pueda tener un poco más conocimientos para adaptar pues una herramienta de deporte como puede ser una bicicleta, está más claro, pero como impulsores de esa adaptación o de, oye, mira, es que quiero hacer esto, se me ha ocurrido, y a partir de ahí vosotros desarrolláis la adaptación, la herramienta o el parámetro. De hecho, en la web de Gali tenemos un apartado de contacto donde muchos jugadores nos contactan y nos dicen, oye, yo quiero jugar a la PlayStation 5 a este videojuego, pero tengo movilidad escasa en una de las manos. Pues nosotros tenemos un departamento también de impresión 3D donde nos echan una mano a saber qué tipo de producto le viene mejor a ese usuario. Tenemos una reunión con él, le hacemos una pequeña propuesta, vemos si funciona, si no funciona, qué se puede cambiar. Y al final pues tratamos también de que jugar a videojuegos no sea frustrante, porque si voy a jugar para no pasármelo bien, no juego. Entonces hay que buscar la forma de que él pueda disfrutar de esa experiencia y tenga ganas de seguir jugando, ¿no? Que al final es lo que se busca. ¿Y en tu caso? En nuestro caso, lo que es la impresora 3D hemos empezado a hacer relativamente poco tiempo. Ya conseguimos una subvención, nos hicieron una formación, una asociación sobre impresora 3D dirigida a nuestros deportistas, nuestros socios, en el que ellos han aprendido a utilizar la impresora 3D que tenemos. Entonces están colaborando en la impresión, en el diseño tenemos unas fichas de memoria
tecnología para trabajar, que al final las podemos meter en la piscina porque este material no se deteriora como los papeles plastificados que llevábamos. Están imprimiendo ellos tanto en nuestra sede como los que tienen impresora, y sí que hay bastante colaboración en este sentido, en que ellos impriman, diseñen algún material y después es muy importante que son los que lo testan y los que nos han ido diciendo de evolucionar del primer modelo, este sería el segundo o el tercero, al quinto modelo, que parece ser que es el que más aceptación está teniendo, pero sí que son muy importantes en todo este proceso. Y en el caso concreto vuestro del deporte, personas que hayan hecho previamente alguna actividad que no sean las que trabajáis como normalmente desde la fundación, ¿os están demandando alguna adaptación o a ver si se puede mejorar el poder volver a hacer, pues no lo sé, algún deporte que no sea a lo mejor tan habitual ver adaptado, ¿no? Billar o no sé, algo... Nos preguntan, por ejemplo, están interesados porque ahora está muy de moda hacer escalada, nos preguntan por la escalada, nos preguntan por la marcha nórdica, actividades en el medio natural sí que nos van preguntando. Entonces hay actividades que hay otras entidades que sí que hacen, sobre todo en el medio natural, que nosotros no solemos hacer tanto, que les ponemos en contacto con estas entidades, estas fundaciones, que sabemos que lo trabajan de forma fenomenal, y en otras sí que buscamos hacer alguna jornada para ver cómo son esas adaptaciones, pero también en nuestro área de formación después compartirlo. Hace un par de años nos cerraron un polideportivo municipal y hicimos un sábado por la mañana una jornada de pádel surf, y entonces pues ya sabemos cómo tenemos que hacer algunas adaptaciones para que personas con daño neurológico puedan hacer pádel surf y cómo seguir esa progresión. Por ejemplo, para el remo de pádel surf también nos sirvió alguno de estos enganches para la mano parética para que la pudiesen incorporar en el remo. Después somos muy atrevidos, nosotros estamos con pádel como deporte de raqueta, pero el pickleball, que está creciendo muchísimo, también nos pidieron probar, y ya no hemos tenido que hacer adaptaciones de material, sí alguna adaptación de regla para que se pueda jugar de forma inclusiva, e incluso hemos ido a algún campeonato de España con nuestros chicos, y a veces son adaptaciones de material y otras veces son matices en las reglas. Vale, antes de pasar a ver el vídeo de los usuarios, bueno, parece que es como muy importante, ¿no?, el trabajar en red o bien con otras entidades de deporte adaptado, otras entidades que también hagan accesible la tecnología. ¿Hay algún circuito para trabajar de manera conjunta o eso es algo también que está en construcción? No, realmente dentro del proyecto Gali, como te digo, en la web tenemos el apartado de contacto, trabajamos con varios desarrolladores de videojuegos, compañías muy grandes, jugadores indie, desarrolladores indie también que desarrollan videojuegos pequeñitos a través del libro blanco para desarrolladores, que también hemos implementado hace relativamente poco, donde detallamos cada medida de accesibilidad para que desarrolladores más pequeños puedan implementar la accesibilidad en sus videojuegos. Pues al final todos esos productos y todos esas mejoras se dan por ese trabajo colaborativo que comentan, ¿no? Los desarrolladores pequeños nos dicen, oye, yo quiero implementar la accesibilidad en mi videojuego, pero no sé cómo. Pues de ahí nació el libro blanco, que es de descarga gratuita, no tiene ningún coste, en la web de Gali te lo descargas y tienes todas las medidas explicadas una por una y cómo irlas implementando de forma progresiva en función de su nivel de dificultad y a nivel de coste también, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo, dos somos más que uno, entonces siempre... Tres más que dos y al final avanzamos y ganamos todos. Y en vuestro caso... Nosotros somos unos enamorados del trabajo colaborativo. También es cierto que el día a día absorbe la demanda del para allá en el que vivimos, nos absorbe y muchas veces no podemos colaborar tanto como nos gustaría. Sí que tenemos convenio con bastantes entidades que trabajan en el ámbito bien de universitario, de formación, porque al final hay investigación, centros de ámbito deportivo, centros del Inserso, con los que sí que colaboramos, y además tenemos un proyecto que es nuestra página web, una plataforma en el que
tenemos un mapa de España de recursos de centros deportivos en el que hay gente formada para trabajar con personas con daño neurológico. Entonces ese mapa queremos que cada vez se vaya ampliando más y poder colaborar con más entidades que estén formadas y que puedan dar este servicio. Entonces sí que creemos mucho en esa formación, pero también hay que decirles y hay que irles reciclando de mirad qué nuevo producto tenemos, esto si os estafa, esto no sabemos cómo hacerlo, pues nosotros ser ese centro de ideas y compartir ideas y soluciones que van encontrando otras personas. Cuanto más trabajemos, mejor. Pues pasamos a ver si quieres el vídeo de Raúl. Genial. Por favor. Hace tiempo tenía miedo a hacer muchas cosas, por ejemplo, hablar, porque me tiré 2 años con la afasia sin poder decir nada de una frase completa, y ahora soy capaz de incluso hablar en público. Otra cosa que me parecía imposible es montar en bici. Primero lo hice con un ejercicio de 3 horas, después con un tablet yo iba saltando atrás. Último me propuse empezar o intentar montar en bici. Y el primer día ya lo conseguí. Bueno, nos trajeron la bicicleta aquí y vimos cómo puso todos los mandos en un lado, ¿no? Cambió un poco la mecánica de la bicicleta y demás. No sé si podemos ver el vídeo de otro de tus usuarios, por favor. Sí, lo vemos y después comentamos si queréis sobre él. Sí. García, tengo 40 años, hace 18 años tuve un accidente llegando a casa. Al principio del daño cerebral la gente me miraba y yo por dentro me enfurecía y saltaba y le decía, ¿qué miráis, tal Juan? Pero hoy en día ya paso. Es lo que hay, la gente mira, pues su guapete, no sé. He mejorado, gracias por esta segunda parte, por moverme, porque antes estaba todo el día quieto, parado, viendo la tele. Y ahí empecé a jugar a nadar, como a y luego después nos pegó un pádel, y ahí seguimos, continuamos ganando campeonatos y todo. A mí es importante estar aquí, ya que yo hablo con todo el mundo, hasta con las paredes, y me encanta. Y cada vez que vienen integrantes nuevos, pues a por ahí que voy. Bueno, que al final es también una manera de visibilizar y de ver que todo el mundo debe tener la oportunidad de hacer, ¿no? estas actividades que además son significativas y completamente sanas. Vale, a pesar de estos avances, vale, vamos a intentar tocar un poco hacia arriba. ¿Creéis que falta algo de apoyo desde instituciones gubernamentales, poderes públicos, para seguir desarrollando, si os podéis mojar, estas medidas de accesibilidad que al final pues son un beneficio, ¿no?, para todos? Pues si quieres rompo ahora el hielo. Yo creo que sí. Hablábamos antes de los centros deportivos municipales que tienen que ser todavía más accesibles, pero más accesibles también la cabeza de algún director de instalación que deja entrar a una persona para cambiarse el vestuario 15 minutos antes. No entiende que cambiarse 15 minutos antes es imposible y te dice con una sonrisa que se ate más rápido las botas.
hay veces que esa falta de sensibilidad falta, que también se entienda que a lo mejor que hay equipos que son de barrio, que pues con entrar 15 minutos antes les vale, pero que si estás compitiendo a nivel nacional, te estás jugando una liga, pues a lo mejor necesitas entrar una hora antes para hacer una preparación física, y que se tenga en cuenta que no tenemos a lo mejor en el deporte adaptado las mismas capacidades como te tiene un club profesional de cualquier deporte, que tiene su propia instalación. Si estamos entrenando en instalaciones municipales, ten en cuenta qué personas estamos trabajando, los tiempos que necesitan, no solo ya material adaptado, sillas adaptadas, etcétera, sino también los tiempos que necesita esa persona, y si es rendimiento deportivo, también los tiempos que se necesita para conseguir que ese rendimiento se llegue a producir. Otras cosas, pues sillas para entrar a la piscina. No es lo mismo la silla que necesita a lo mejor un amputado o un lesionado medular al que necesita una persona con daño cerebral, porque tiene una hemiparesia con un hombro doloroso. Si le pones una silla de colgar que le viene muy bien a una persona con una gran discapacidad física, a él le estás haciendo muchísimo daño. Y si pones una silla que le viene muy bien a una persona con daño cerebral, la persona amputada no te va a poder hacer la transferencia. Entonces, entender que cada persona necesita su adaptación. Sí, que más recursos y personalizar, que a veces accesibilizar también es personalizar en las diferentes necesidades que se tienen. No, es que ya tengo una silla para entrar a la piscina, sí, y esa silla da la cobertura a la mitad de las personas con discapacidad y la otra mitad que les tiramos al agua. Sí, y las edades, no es lo mismo una silla infantil, por ejemplo, que una silla para adultos, o bueno... ¿Tú puedes...? En mi caso, decir que todo se puede mejorar. Por mucho que se diga que se está haciendo mucho, siempre se puede hacer más. Tanto a nivel social como a nivel político, en todos los niveles siempre se puede seguir avanzando. Y la accesibilidad no es indiferente a eso. Al final, la accesibilidad es un parámetro más de la sociedad en su conjunto, y tiene que ir evolucionando como todo en la vida. Muy bien, bueno, pues para ir más o menos empezando a cerrar, que podríamos estar hablando un montón, ¿echáis en falta también implicación de grandes empresas, sobre todo a lo mejor a nivel más deportivo, de visibilizar en la publicidad que, pues bueno, que también hay este tipo de actividades? No sé, igual que se hacen campañas de ropa y salen distintos, ¿no?, modelos humanos, ¿no? Campañas tipo Decathlon. Yo no recuerdo haber visto, por ejemplo, a alguien jugando con un material adaptado o corriendo con todo lo del tema paralímpico. Pues sí, se ha visibilizado, pero a nivel de publicidad, quizá no en televisión, sino en vallas publicitarias y demás, no sé. Sí que si creéis que también pues los grandes agentes que están tanto en el tema de tecnología como en equipamientos deportivos y demás podrían hacer algo para aumentar esa presencia, ¿no?, y el conocimiento a la población general de que existen. Si quieres abro yo ahora y te quito el marrón. Lo que me das es más tiempo para pensar y para rajar. No hay problema. Sí, es verdad que en el ámbito de los videojuegos ha habido un avance enorme en este sentido, porque las compañías sí que se han puesto las pilas tanto para desarrollar videojuegos accesibles como para desarrollar controles adaptados. Cada vez le están dando mayor visibilidad, ves en la página web en cabecera ese producto, ves que hacen análisis de videojuegos dando un gran valor a la accesibilidad. Entonces, tal y como comenté antes, siempre se puede mejorar, pero sí es verdad que en ese sentido ha habido un cambio de paradigma muy grande a raíz de diversos cambios en el sentido de la accesibilidad, ¿no? Gracias. Yo haciendo ahora memoria, sí que hay algún anuncio de alguna marca deportiva en el que sí sale alguna persona con discapacidad practicando deporte, pero lo que se sale es con las prendas deportivas. No hay ese material adaptado, que además es muy poquito en deporte, no salen jugando, disfrutando de ese material deportivo, ni
Incluso lo que creo que a lo que vamos a atender es, y lo que trabajamos nosotros mucho, es un material deportivo, darle otro uso, destruir ese deporte para que se adapte a las capacidades, y más en un ámbito de salud, de ámbito sanitario, en el que el material se tiene que adaptar a las capacidades de la persona y darles otros usos totalmente distintos. Entonces yo creo que si eso lo aprovechasen las marcas deportivas, iban a abrir, como decía el compañero, otro nicho de mercado que no están abriendo. Hablaba de más de 4 millones de personas con discapacidad. Son mucha gente a la que le puedes vender un material. Es que a lo mejor una tabla de natación la puedes utilizar de otra forma para una persona con discapacidad que pueda hacer otra cosa. Pues si le diesen ahí una vuelta y fuesen un poco más creativos, lo podrían sacar adelante. Y además el impacto económico, que a veces es lo que mueve las acciones. Hablando también de acciones, ¿no? La parte de sensibilización, sobre todo en nuevas generaciones y demás. Vosotros hacéis, en tu caso a lo mejor es más sencillo, en el vuestro pues no lo sé si hacéis algo de divulgación o no, intergeneracional, hacéis que prueben pues... Desde el proyecto Gali tenemos los campamentos de verano de Gali, donde durante 5 días niños con y sin discapacidad tienen actividades enfocadas en el ámbito de videojuegos, pero también tenemos excursiones, charlas con profesionales de los eSports, como comentaba antes, para que vean que el mundo competitivo no es tan bonito como lo pintan, que vean un poco y tomen conciencia de cómo se mueve el mundo de los eSports, tengas o no discapacidad. Son chicos y chicas que durante esa semana comparten la misma rutina, el mismo espacio, y al final ves el primer día que están todos como separados y el último día los ves intercambiándose sus ideas de las consolas para jugar por la tarde, ¿no? Entonces te das cuenta de la evolución que hubo desde el primer día al último y cómo al final la discapacidad pasó a un segundo plano, que es donde tú te quedas alucinando porque ves a niños jugando y te dicen: ay, es que no me he dado cuenta de que tenías discapacidad, y te dan el mando así, y es cuando dices tú, pues algo estamos haciendo bien cuando la discapacidad no es ese parámetro que marca el que yo interactúe más o menos contigo, ¿no? Entonces, sí, terminas descubriendo a la persona, ¿no? Exacto. Que es lo que deberíamos de ver siempre. Exacto, y los niños al final nos dan una enseñanza muy grande en ese sentido. ¿Y en vuestro caso? Nosotros abogamos por las actividades siempre que puedan ser inclusivas. También es una cosa que la administración pública tiene que entender, que no tienes que ceder un espacio deportivo a personas con o sin discapacidad. Si tienen cosas distintas, si hay beneficios para personas con discapacidad, vale, yo quiero pagar X por tener personas sin discapacidad y lo que corresponda por las personas con discapacidad, pero déjame que todo eso sea inclusivo. Y después, por otro lado, sí que hacemos jornadas de sensibilización. Ahora la RSC de empresas pues está llegando, sí que quieren hacer muchas cosas deportivas con sus trabajadores, con toda su familia, que vayan entendiendo y que sepan que es que por ejemplo un daño cerebral adquirido nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Entonces pues también les está interesando mucho y hay que seguir concienciando sobre esto. Muy bien, pues os voy a pedir para cerrar que me dejéis como una pequeña reflexión sobre pues vuestro papel en llevar la accesibilidad a estos campos, lo que estáis trabajando, o a modo de resumen, o bueno, un poco como queráis. Dos cosas muy rapiditas. La accesibilidad no es cara si se hace bien, desde la fase de diseño. Y no olvidar que la accesibilidad no está reñida con que algo sea estéticamente bonito. Puede ser algo muy bonito y será accesible. Gracias. Yo, que personas piensen en el disfrute de otras personas. Independientemente, igual que se diseña un vestuario masculino y uno femenino, que se diseñe con toda la sociedad, que se piense en la sociedad, igual que hay vestuarios infantiles, que se piense en eso, que estamos progresando, estamos en progreso, pero que podemos conseguir más accesibilidad todavía. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia a esta mesa, habéis sido mis salvavidas. Y vamos a dar paso ahora al testimonio grabado de Daniel Anglada, patrón y creador del proyecto Yes We Sail, y enhorabuena por su premio que está recogiendo hoy.
Buenas a todos. Hoy dentro de la semana de encuentros del CEAPAT, ya que por motivos profesionales no puede estar con nosotros de manera presencial, vamos a dar la bienvenida a Daniel Anglada, barcelonés, nacido en 1986, creador y fundador del proyecto Yes We Sail, y que está en estos momentos recibiendo el premio al mejor equipo de vela del mundo, de manos de la Federación Internacional de este deporte. Hola Daniel, agradecemos tu disponibilidad para que nos des tu testimonio, aunque sea así de manera online, para contarnos tu experiencia en un campo que a priori pues, parece inaccesible a personas con discapacidad. Contextualizando un poco tu historia, tu motivación y el porqué de este proyecto, Yes We Sail, nos gustaría preguntarte acerca de tu historia personal, cuándo empezaste a navegar y cómo, pues tras enero del año 2018, decides que, bueno, que quieres continuar con este deporte. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por haber contado conmigo y poder formar parte de este certamen que estáis haciendo. Bueno, yo siempre había estado vinculado a la mar. Desde los 7 años yo estoy navegando y mi vida pues siempre ha girado en torno a la navegación hasta el punto que, bueno, yo me profesionalicé para ser capitán de la Marina Mercante haciendo la carrera universitaria. Pero en el 2018 pasó un accidente, hubo un cambio de rumbo, no esperado, pero, pero bueno, la consecuencia principal fue la pérdida de la visión, me explotó un extintor en la cara. Y a partir de ahí, pues bueno, bueno, como suele pasar, los 3 primeros años fueron muy duros, muy, bueno, yo estaba en una situación en la que no entendía la vida, sin poder ver, es decir, yo comprendía más que no había un sentido sin la vista, ¿no? Pero bueno, a raíz de entrar en la ONCE, a raíz de entrar en otras fundaciones que me ayudaron físicamente a recuperar a esa conciencia corporal y a sentirme mejor desde un punto de vista físico por el ejercicio conmigo mismo, ah, empecé a darme cuenta de que, bueno, podíamos llegar a vivir de esta manera, que yo aún tenía que hacer mi recorrido y encontrar la manera de cómo yo adaptarme, y estuve pensando qué es lo que me gustaba hacer. Y sentí que, ostras, dentro de mí aún seguía esa pasión por seguir navegando. Y aquí es donde empezó todo, toda esta aventura en la que me he entrado, pues porque voy a unas escuelas de vela y me doy cuenta de que eso de adaptado inclusivo no lo estaba para nuestra condición. Es decir, para la discapacidad visual no lo estaba. Y el gran ejemplo era el trato que yo tenía embarcado, a diferencia de una persona con discapacidad física. A él sí utilizaban el argot náutico, a él sí le explicaban, le hacían una inmersión en lo que era esa experiencia de salir al agua, ¿no? En cambio a mí era, coge este palo, tíralo para aquí, ahora estira de aquí. Entonces, al final lo que te sientes es un mero actuador que no formas parte de ello. Con lo cual aún sientes más potenciado el sentimiento de frustración, de segregación de una actividad con la sociedad. Y a partir de ahí, pues pensé, bueno, pruébalo tú por tus medios. Tú sabes navegar, no sabes navegar en tu nueva condición, pero bueno, vamos a buscar las maneras. Y después de unos cuantos nos, los famosos nos primeros de que salen nada más cuando solicitas algo, bueno, encontré en el Club Pativela de Barcelona un sí a probar, porque ellos tampoco habían hecho nunca nada con discapacidad visual, y a partir de aquí
No puedo decir que fuera fácil, porque además busqué una embarcación compleja, pero que por otro lado, al ser de madera y aprendiendo a escuchar, me daba bastante más información que no pasa un barco de fibra normal y corriente. A partir de ahí, pues bueno, han sido 3 años de entrenamientos, de buscar y generar y crear este protocolo de navegación, y todo lo fui apoyando con una tecnología. Al principio, para que entendáis, porque aquí no hay un pulmón económico detrás mío que pueda ayudar, empezamos con un silbato. Entonces empecé a ver las dificultades con el viento y dónde yo me situaba respecto al silbato y el viento. Dejaba de oírlo. Luego pasamos a un megáfono. Luego pasamos a un guante con vibración. Y desde ese punto yo dije, todo esto no es válido, no es intuitivo y está complicándome la navegación, no me está haciendo disfrutarla. Y a partir de ahí pues empecé a darle vueltas y empecé a mirar y a fijarme en el famoso iWatch, que cuando le damos 3 toques en la pantalla vibra y nos dice la hora por vibración. Y me di cuenta que era intuitivo, que no hacía falta que nadie te explicara nada para entender que eso podían ser las horas, ¿no? Patrones de vibración, etcétera. Y a partir de ahí se me ocurrió empezar a indagar en todo el sistema áptico, que es todo el sistema por sensores de vibración. Sí. Y aquí es donde creamos, juntamente hice una colaboración con una startup también de aquí de Barcelona, unos chicos jóvenes, pero con grandes valores y ganas de ayudar a la sociedad, a mejorar la calidad de vida de las personas. Y empezamos a mirar cómo podíamos adaptar. Yo tenía muy claro que tenía que ser una cinta que me fuera en el pecho, de manera que yo sintiera muy bien esos patrones de vibración. Y lo que también pues empecé a darme cuenta de que funcionamos mucho por horas. Las horas a nosotros, a las personas con una discapacidad visual, nos sirve para tener una precisión en orientación. A mí si me dices a las 12 ya sé que te tengo justo delante. A las 3 son, digásemos, como 90 grados a mi derecha, ¿no? Entonces lo que pensé es, ¿por qué no fusionamos estos dos conceptos? Y aquí salió este primer prototipo, que es una tira de vibración que va justo debajo del pecho, es una zona que tenemos mucha sensibilidad, y lleva 12 sensores de vibración conectados con todo un programa informático, vía satélite, con GPS, etc. Conseguimos marcar unos waypoints, unos puntos de interés, es decir, nuestra ruta, como la queremos hacer. Y este cinturón lo que hace es vibrar, pero vibra en la dirección que yo debo ir, con lo cual ya sé el rumbo que yo tengo que poner con la embarcación, ¿no? Y luego lo que me quedaba es la detección del viento. Ciertos rangos no lo detecto, otros sí. Pues pusimos un aparato en el barco y al apretar un botón que llevo justo como un mando, siempre puesto al lado del pulgar, aprieto un botón y cambia el patrón de vibración y me dice dónde viene el viento. Con eso ya tengo los dos vectores. Ahora solo es cuestión que, como cualquier persona, hacer todo un briefing previo, explicar y hacer comprender cómo funciona una embarcación a vela, por qué se desplaza, cómo se debe trimar, que esto pues tengo toda una serie de maquetas en 3D que me permiten jugar con ellas, y a partir de ahí es como empecé a desarrollar toda la tecnología para poder asistirnos y ser lo máximo autónomos con toma de decisión a bordo, y todo esto en un envoltorio de seguridad, ¿no? Yo tenía esta obsesión que considero que por nuestra falta de visión en un entorno seguro
si se nos explican bien las cosas y recibimos la información correctamente, somos capaces de hacer cualquier cosa, igual que otra persona que no tiene una discapacidad visual. Pero al final es un tema cognitivo, es entender y acción-reacción. Siento unas cosas, reacciono de una manera. Pues es a partir de aquí que digo, bueno, no tengo el soporte que me esperaba aquí en nuestra casa, y es cuando decido que no quiero pararme en todo este camino, que este camino es para compartir esta experiencia, que no es la búsqueda de algo, de un ego personal o un título personal, sino es poder acercar el deporte de la náutica a todas las personas y sobre todo a las que tenemos una discapacidad visual de una manera, como decía, ¿no? En un entorno de seguridad, pero haciéndonos completamente activos de esa actividad. Y, y la verdad que no pretendo que todos naveguemos, pero sí que creo que debemos tener la vida más digna y plena posible. Y si el hecho de estar cerca del mar ya te atrae ese olor, ese sonido, el sol, ¿por qué no podemos hacer una actividad por nuestra condición? Pues no, vamos a buscar la manera de cómo hacerlo. Sí, y tener la misma oportunidad que el resto. Que el resto. Es genial, esto se está convirtiendo en un monólogo casi más que una entrevista, pero vamos, has contestado casi... No, genial, todo lo contrario. Has contestado ya muchas de nuestras preguntas. ¿Tú crees que ha resultado más fácil todo este proceso, el que tú conocieras perfectamente desde dentro cuál era la actividad que querías hacer, ¿no? Quiero decir, tú dominabas, antes de perder la visión, dominabas perfectamente la actividad de navegar, ¿no? Entonces, el tema de las adaptaciones te ha resultado más fácil, ¿no? Saber lo que necesitabas y, bueno, y esa colaboración, ¿no? Con otra gente que te aportara en la tecnología y, bueno, la accesibilidad que tú necesitabas en este caso, ¿no? Sí, es decir, a mí me ha cambiado la manera de navegar. Lo que no han cambiado son los conceptos teóricos de la navegación. Y las embarcaciones siguen siendo los mismos. Es cierto, pues que lo que me ha permitido es relacionar una nueva manera de sentir la navegación, como es el viento, el sol, temas de orientación a través del sol, el escuchar embarcaciones cerca de mí, la vela mismo. Le he puesto diferentes gramajes en las diferentes partes de la vela, de manera que flamea distinto, es otro tipo de sonido. Si estás atento y presente, puedes llegar a saber qué parte de la vela flamea, con lo cual ya te está dando esa información de lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, de qué cabo tienes que tocar, qué debes hacer tú, ¿no? Entonces, al final, la teoría la tenía, lo que tenía que era encontrar esta relación con estas nuevas condiciones. ¿Qué ha sido más fácil? Probablemente porque yo ya sabía de lo que hablaba. Conocí este sector, soy de aquí, con lo cual me he seguido moviendo en un ambiente de personas que ya conocía previamente, ¿no? Pero igualmente, ya te digo, los nos han sido lo primero que siempre ha salido. Aunque, bueno, pues como siempre hay personas bueno, pues o inconscientes o no sé cómo decirlo, abiertas a explorar que empiezan a creer en nuevas formas de hacer las cosas y bueno, que dan oportunidades, ¿no? Entiendo también que dentro del proyecto, claro, enseñáis a otras personas también a navegar, a otras personas con discapacidad y sin discapacidad, o es un proyecto que únicamente se embarca en hacer travesías y demás. Es decir, tiene como esas dos partes, proporcionar también esos apoyos a gente que quiera aprender a navegar siendo discapacitado visual en este caso o de otro tipo, o esa línea todavía no está. Lo que nosotros hemos empezado ahora nos hemos unido al club náutico del Masnou, que es un pueblecito que está no llega ni a unos 15 kilómetros de Barcelona, 15-20,
y el puerto del Masnou, ya que ellos quieren ser el primer puerto inclusivo de nuestro país, de manera que hacer accesible al menos las instalaciones y por otro lado la actividad náutica, ¿no? Todas las actividades vinculadas. Entonces aquí es donde estamos creando la primera escuela de vela inclusiva. Ya no la llamamos adaptada, porque aquí albergamos todas las discapacidades, iremos mejorando cada vez más en otras discapacidades y adquiriendo formación por parte de escuelas con, por ejemplo, la discapacidad física, ya tiene un largo recorrido en la náutica. Pues aquí ya no hace falta iniciar de cero, sino que ya es nutrirse de todo esto que ya existe actualmente. Pero la discapacidad visual y poco a poco ir entrando en lo que le llaman la cognitiva, ¿no? Es, depende del grado, pues buscar que puedan ser lo más partícipes posibles en la actividad. Y como comentabas, también sirve para las personas sin discapacidad, porque es una ayuda a la visión. En este caso, para nosotros es nuestra visión, lo que nos hará entender dónde debemos ir, de dónde viene el viento, por lo tanto, qué debemos hacer. Pero vosotros, en un inicio, entre que tienes que dominar el barco, controlar tu entorno, ver la situación en la que estáis, se pierden boyas, se pierden, cuando digo pierden, es que se dejan de ver, no las encuentras, incluso vamos a ir evolucionando a detección de obstáculos a través de una cámara con ella, y estamos en el proceso de empezar a hacer pruebas. Todo esto muchas veces es, mira que es grande el mar, pero hay accidentes. Hay colisiones. Y contar con el movimiento propio del mar, claro, de que de repente venga un temporal o una marejada que no has contado con ella porque se haya formado y que también tengas que resolver. Con lo cual, sí, como persona totalmente novata en navegación, creo que sería muy interesante todo tipo de apoyo, claro que sí. Nada, creo que nos vamos, Laura y yo creo que nos vamos a ir un fin de semana a probarlo. Sería maravilloso. Aquí os espero yo. Totalmente inclusivos además. Tendremos que ir cerrando, pero no nos gustaría cerrar sin que nos cuentes un poco cuáles son los retos para el futuro y cuáles son las dificultades, ¿no?, que crees que tienes. Pero bueno, hay un poco, ¿cómo ves el futuro, ¿no? Respecto a hace 3 años y pico que empezamos todo este movimiento, ha cambiado mucho el tema de la vela inclusiva. De no hablarse actualmente, ahora estamos llevando una campaña súper fuerte para que vuelva a ser un deporte paralímpico. Con esto lo que conseguiremos es, como sabéis, los Juegos Paralímpicos no son, sí que hay deportistas de élite, pero sí es dar una oportunidad a todas aquellas personas que han tenido un cambio de vida y poder mejorarles en calidad y en experiencias de vida, ¿no? Entonces, aparte de esto, si está reconocido, entonces hay más subvenciones, hay más ayudas, porque ahora a día de hoy, por ejemplo, el Comité Paralímpico no puede ayudar a lo que es la vela porque no es un deporte y se entiende perfectamente que cómo se distribuye las aportaciones, pero claro, si la empezamos ya a hacer olímpica, federaciones, comités paralímpicos, todo esto, podremos tener un apoyo que actualmente no existe. Por lo tanto, nosotros llevamos una de las campañas, bueno, la única aquí en nuestro país, pero de las más fuertes, para que el deporte vuelva a ser la vela un deporte paralímpico para Brisbane 2032. Digásemos, es uno de nuestros legados y proyectos a largo plazo. A largo plazo, perdón, es que me salía en inglés. Disculpad, porque voy haciendo cosas en inglés y ahora en catalán y castellano hay veces que se me cruzan los cables. Y por otro lado es la escuela de vela. Para mí son los dos pilares que bueno, y son los dos propósitos que Yes We Sail y yo como Dani tenemos marcados, que es los que vamos a ir trabajando
pues buscando la financiación, para ser sostenibles, para poder mantener un proyecto a largo plazo, intentar pues procurar no solo con sponsorización, sino hemos creado una asociación, creando socios, búsqueda de voluntarios, crear una estructura que se pueda mantener en el tiempo y que no sea solo un proyecto pues que nace y no tiene su recorrido. ¿No? Que sea algo mantenido en el tiempo, en el futuro, que se pueda replicar, que pueda haber otras escuelas también, ¿no? Aquí es donde queremos llegar, que esto llegue España a todas las escuelas. Y quizá a nivel internacional, porque yo desconozco si hay proyectos similares en otras partes del mundo o no, o si esa expansión internacional es algo proyectado o de momento nos quedamos aquí en este territorio y en ese reto futuro de los Juegos Paralímpicos del 32, creo que has dicho, ¿verdad? Sí. Y bueno, es un recorrido ambicioso y yo creo que necesario. Bueno, el tema del premio ya os ha impulsado un poco todo esto, ¿no? Que yo creo que le da mucha más visibilidad, ¿no? Bueno, es el primer equipo, lo estuve intentando buscar información sobre ello y sería la primera otorgación a un equipo de vela inclusiva. Es decir, son equipos que sí hablan de sostenibilidad, hablan proyectos, hay uno sobre mujeres, hubo uno, vulnerables, ¿no? Hacia niños, pero sería el primer proyecto inclusivo, es decir, sería el primer equipo que no es por el reto que se hizo en Inglaterra este verano, sino es por el proyecto que conlleva Yes We Say, ¿no? Entonces, bueno, para mí ya es la victoria llegar a ser reconocido entre los 4 mejores equipos de este año de vela. Ya es, bueno, inimaginable, ¿no? De un proyecto que empezó, quiero compartir esta experiencia a estar aquí, ¿no? Pero bueno, al final también entiendo que esto es un reconocimiento que nos va a ayudar a impulsar y todos son pequeños empujes de tracción para ir teniendo claro nuestra visión, dónde queremos llegar, poderlo cumplir. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, aunque no te hayamos podido tener con nosotros, pues por lo menos no hemos perdido la ocasión de conocer este proyecto, ¿no? Y bueno, si alguno de los que nos están escuchando o viendo quiere más información sobre tu proyecto o vuestro proyecto, en el programa tenéis un enlace a la página web del proyecto. ¿Vale? Sí. Bueno, pues no sé si tienes alguna cosilla más que comentarnos. Sí, no, gracias por hacer estas iniciativas que permiten, pues bueno, dar voz a proyectos pues como el nuestro y poner en relevancia la importancia que tiene la vida digna de las personas, que en este caso nos han puesto pues un adjetivo que es discapacitado, ¿no? Porque al final no dejamos de ser personas y que nos merecemos también el mismo trato de vida, ya que, bueno, pues ya llevamos una mochila de serie, pero que eso no sea un condicionante para nuestras relaciones y para poder disfrutar de este paso que tenemos aquí, que es la vida, ¿no? Y lo que nos gusta también. Exacto. Que es también lo interesante. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir pues el proyecto, tu experiencia y bueno, esperemos que en Brisbane podamos, si compites, verte. Y si no, yo siempre lo digo, y si hay alguien que viene y me supera, yo seré el hombre más feliz, ¿eh? No es mi intención el buscar el ir a competir, sino yo de no querer vivir, a llevar la vida que llevo gracias a la náutica, en mi caso, ha sido como una herramienta que me ha ayudado a tirar adelante. Y esto es lo que me gustaría solo compartir. Y que cada uno encuentre la suya, pero que tengamos opciones de encontrarlas. Muy bien, pues una magnífica reflexión para terminar. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotras.
Bueno, pues ahora en un ratito hacemos una pequeña pausa técnica y volvemos con la entrevista final de la jornada de hoy. Muchas gracias a todos.